Continuamos con la idea que habíamos planteado a propósito de Koselleck y esta historia de los conceptos y la historia de las ideas que en última instancia deben ser vistas como dos perspectivas completamente diversas de la temporalidad. Por un lado, las ideas son intemporales, ¿bien? Lo que las historiza es la aplicación de las mismas en un contexto particular. Y por otro lado, el concepto tiene esta capacidad de trascender su propio contexto de origen y proyectarse en el tiempo. Elias Palti, por ejemplo, trabaja acerca del concepto de Estado, la palabra Estado, ¿no? Como en tanto concepto, como integra y comprende muchas y variadas nociones, y por otro lado, como este concepto además de ninguna manera da cuenta exactamente de lo mismo a través del tiempo. La historia conceptual se recorta desde la historia social y va a adquirir un carácter propio y que tiene que ver en especial con permitir dar claves para reconstruir procesos de largo plazo. En ese sentido, la idea de la historia conceptual, a propósito de Koselleck especialmente, trasciende a la historia social dando redes significativas a largo plazo y por otro lado permitiendo algo que el autor llama metacategorías fundamentales que definen las formas propiamente históricas de la temporalidad. Uno es el espacio de experiencia por un lado y por otro lado es el horizonte de expectativas, ¿bien? Y desde esas metacategorías es donde Koselleck apunta a encontrar la marca característica o definitiva también de la modernidad. Los lenguajes políticos, las condiciones de enunciación, suponen que los autores dan cuenta del contexto en el cual viven y los textos permiten abordarlos así. La nueva historia intelectual se orienta en correrse de las visiones más tradicionales de la historia y apuntar en especial a lo que tiene que ver con los lenguajes y especialmente con los lenguajes políticos. Es muy interesante el eje que plantea Palti en relación a la historia de las ideas latinoamericanas. Él rescata específicamente a Leopoldo Sea, al aporte de Leopoldo Sea, y que tiene que ver con distintas cuestiones, específicamente en relación a una unidad de análisis que denominada los filosofemas, un equivalente, según Palti, al planteo de Lovejoy, y desde ahí trabajar la historia de las ideas. Él también señala que hay cierta oscuridad en el planteo de lo que se ha señalado en relación a Leopoldo Sea y a sus aportes, que en definitiva él trata de rescatar y resignificar. Finalmente, lo que hace Palti es tomar o hacer eje en los aportes de un autor que es François Xavier Guerrat, y puntualmente en lo que se llaman los desplazamientos fundamentales, ¿bien? Es importante que ustedes definan cuáles son esos desplazamientos fundamentales que Guerrat trabaja para la historia de las ideas en América Latina, donde indudablemente hay algunos puntos claves, como por ejemplo lo que tiene que ver con el proceso independentista por un lado y por otro lado con el concepto de democracia representativa moderna.
Ahora, si tomamos a Yamandú Costa, lo que Yamandú Acosta va a hacer en este artículo es trabajar sobre los aportes que ha señalado Palti en relación a la historia de las ideas y específicamente a las ausencias, digamos, de los aportes de algunos autores que para Acosta son realmente claves en la historia de las ideas latinoamericanas. Es interesante ver que Acosta empieza diciendo, el artículo, se llama De la historia de las ideas a la historia de las ideas. O sea, una cuestión como absolutamente reiterativa, ¿no? Habla con respecto a consideraciones hacia la historia de las ideas, a la historia de los lenguajes políticos que ha planteado Elías Palti en un artículo. Es un artículo que tiene que ver con el que nosotros trabajamos específicamente. Y si bien Acosta reconoce que es un excelente artículo, el de Palti, y también reconoce esta idea de la nueva historia intelectual y en una suerte de diferencia con una antigua historia intelectual, tal lo define Acosta, es importante ver que él hace hincapié en el tema del giro lingüístico, ¿no? Por eso cuando hablábamos del artículo de Palti les dije presten atención a esta idea del giro lingüístico, al análisis de Namier, que es el mismo autor que ambos trabajan, y por supuesto también Skinner y Lovejoy. O sea, Acosta toma o recupera lo que ha mencionado y trabajado Palti, pero cuando llega especialmente el punto en relación a la historia de las ideas en América Latina es donde se produce un quiebre. Para empezar, hay algunas cuestiones que son claves para Acosta. Primero, él dice Palti solo toma a Leopoldo Sea. Y en este punto, Acosta dice, bueno, acá hay otros autores que fueron claves. Por ejemplo, Arturo Ardao y Ángel Roy. Arturo Andrés Roy. En el caso de Arturo Ardao, este es el Arturo, no el otro, Arturo Ardao, es un autor uruguayo que fue contemporáneo de Leopoldo Sea. Y él escribió un artículo sobre el concepto de historia de las ideas. Y en el otro, en los puntos en donde Ardao hace especial hincapié, que son 7 puntos, hay uno que me parece clave, que es, Acosta recupera todos los puntos, pero a mí me parece que sería importante que tomemos esto. Él habla específicamente de cómo en el proceso americano resulta particularmente exigido el tipo de historia de la filosofía o de las ideas filosóficas que indaga a estas en su imbricación con las demás circunstancias concretas de la cultura. En ese punto es donde también lo recupera Yamandú Acosta, en donde habla justamente de este punto de las circunstancias históricas, ¿no? Y el otro tema es, otro autor que también he citado es Bas Ferreira, y en el caso de Arturo Andrés Roy, que era menor que tanto como Ardao como Sea, me resulta muy interesante el aporte de Acosta en relación al giro, ¿no? Y él dice que el giro lingüístico es un registro que define un giro pragmático que genera al interior un giro ético-crítico y que desde América Latina ese giro ético-crítico genera una relación o un vínculo con el pensamiento europeo que da cuenta de un giro descolonizador.
Y acá me parece que hay algo absolutamente clave y diferente en relación a los aportes hacia historia de las ideas que para Yamandú Acosta deberían estar mencionados en el artículo de Palti. Palti toma a Leopoldo Sea, toma a Guerra, y lo que dice Acosta, acá hay autores que han quedado afuera y tienen evidentemente mucho para aportar. Por supuesto que Acosta también toma a François Guerra, en la medida en que también lo ha trabajado Palti, pero dice, bueno, me parece que acá hay un vacío que debe ser recuperado y debe ser trabajado. Me resulta interesante esto que Acosta recupera de Cerruti Guldberg, en donde habla del giro hablístico, ¿no? Como otra suerte de giro hacia lo translingüístico que había señalado el propio Arturo Andrés Roig. En definitiva, estos dos autores van a dar visiones acerca de qué entendemos hoy por historia de las ideas. Evidentemente los aportes de Palti a todo el proceso de construcción de historia de las ideas, desde Lovejoy, pasando por los aportes de la historia conceptual, llegamos a un punto en donde la mirada latinoamericana es centrada por Palti en Leopoldo Sea y en Guerra. Y Yamandú Acosta pone énfasis en recuperar todo el proceso de historia de las ideas en la construcción del mismo sentido que hace Palti, pero dice, para América Latina me parece que Palti se ha olvidado de los giros posibles que otros autores han dado a la historia de las ideas, especialmente la de Arturo Andrés Roig.